RTV. Desde los buenos premios Nobel norteamericanos hasta CEPAL y pasando por toda la experiencia de gobiernos de izquierda que tiene la región, hoy sabemos que se trata de crecer para poder hacer sociedades más justas, y se trata de hacer sociedades más justas como la única forma de seguir creciendo y de poder crecer. Las sociedades oligárquicas tienen un techo muy bajo y no pueden progresar. O sea, si no peleamos, si no disolvemos la extrema desigualdad, no podemos tener tampoco prosperidad. Naturalmente que esa experiencia se opone a los postulados monetaristas que opinan que el mero crecimiento produce luego un chorreo, y entonces si hay más plata se va a repartir más plata, y si se reparte más plata los pobres van a beneficiarse. Pero eso simplemente es una ideología equivocada, completamente perversa, que ha producido mucho mal al mundo, que ha desregulado el sistema económico y que ha producido la crisis contemporánea del primer mundo, que hoy es una crisis muy severa. En este momento nosotros partimos de un postulado que es importante reconocer. América Latina está formado por los países más desiguales del planeta Tierra, del mundo. Y el ingreso de América Latina es un ingreso medio. O sea que más o menos estamos al mismo nivel como americanos, digamos, latinoamericanos del promedio del mundo. Y Paraguay es la mitad de ese ingreso, tiene la mitad de ese ingreso. O sea, Paraguay tiene el ingreso parecido más bien al África subsahariana. Estamos luchando en democracia por desarrollo y la igualdad también en el Paraguay, no necesariamente en el gobierno, pero estamos luchando los paraguayos y las paraguayas y los habitantes del Paraguay para que las cosas mejoren. Y estamos viviendo un entorno de estancamiento mundial con creciente desigualdad en las sociedades capitalistas avanzadas. O sea, en este momento tenemos como siempre que aprender mucho del mundo, pero también tenemos algo que decirle al mundo, y es que la lucha contra la igualdad es rentable, que a veces no ocurre, por lo menos no en gobiernos tipo Thatcher, tipo Reagan, que han llevado sus sociedades para abajo y no para arriba. Hay dos cosas que importan mucho en el término de lo que es el presupuesto. Lo primero es el tamaño de la fiscalidad. Si uno no tiene recursos, no puede hacer muchas cosas. Si el Estado es pobre y la sociedad es pobre, ese Estado pobre no puede empujar una sociedad que sea más justa y más rica. Y el otro tema es el tema de lo que se llama la progresividad versus la regresividad, que significa más o menos quién paga la cuenta y a quién benefician las cuentas que se pagan. O sea que tiene que ver con la parte de la justicia. Como hay un mito, como hay un discurso de la derecha muy fuerte a favor de que nosotros sí tenemos una fiscalidad robusta, incluso excesiva, me parecería interesante analizar eso primero y con datos, y tomando en cuenta además algo que es sumamente importante: los impuestos directos, o sea, los impuestos que se destinan a las personas o a las entidades, a las empresas, son impuestos que en general tienen un carácter progresivo, o sea, se paga más el que gana más o el que tiene más, mientras que los impuestos tipo el IVA, los impuestos indirectos, son impuestos regresivos. Hoy en Paraguay, de acuerdo a los datos que tenemos publicados, que están publicados en los documentos más sólidos, el rico, o sea, el que está en el quintil superior, paga el 18% de su ingreso en IVA. El pobre, más pobre, paga el 18% de su ingreso en IVA, mientras que los ricos, o sea, los que están arriba, en el quintil más rico, pagan el 4%. O sea, el impuesto indirecto es un impuesto regresivo. Entonces es muy importante saber hasta qué punto hay impuestos progresivos o regresivos en un país.
Y fíjense, acá arriba puse la Comunidad Económica Europea. Ellos tienen como impuestos directos el 42% y como impuestos indirectos el 30%. O sea, ellos tienen más impuestos directos a las personas y a las empresas que impuestos indirectos, que es el impuesto que pagamos todos, pero que finalmente pagan más los pobres. Si vamos a Estados Unidos, que se supone que es el país más capitalista del mundo, pero el 60% del impuesto es directo a la gente y a las empresas, y solo el 17% es indirecto. Si nos vamos a África, nos encontramos que el impuesto directo del África es el 31%. Fíjense que está más o menos igual. Estos datos son un poquito atrasados por la simple razón que es difícil tener todos los últimos datos todos juntos, entonces algunos están más, pero son diferencias de pocos años y no cambian las grandes cifras. América Latina está más o menos igual que África en el sentido de cuáles impuestos directos tiene. Y Paraguay está bastante inferior a América Latina y al África. Solamente el 17% de impuestos son directos. O sea que tenemos un 74% de impuestos indirectos. O sea, somos una sociedad que recauda en forma injusta. El otro tema, me parece importante poner blanco sobre negro, es cuál es el volumen de la recaudación. Y fíjense que la Comunidad Económica tiene cerca de un 40%, 29%, Estados Unidos 28%, África tiene 20%, América Latina 18% y Paraguay tiene 12,7%, 13%, depende. Varía un poco de acuerdo a los gobiernos, de acuerdo al crecimiento económico, pero de todas maneras estamos muy por debajo de América Latina. Y por debajo del mundo, y por debajo del África, y por debajo de Estados Unidos y de Europa, por supuesto. Visítanos en Twitter, @RTV Nuevo PY, Facebook, www.facebook.com/Radio TV Nuevo Paraguay o en la web www.radiotvnuevoparaguay.com. RTV, hacia el nuevo Paraguay. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el